Bienvenidos a la sexta sesión de Liderazgo Bíblico y el Antiguo Testamento. En esta sesión hablaremos acerca del libro de Jueces. Y en el libro de Jueces vemos la historia y el liderazgo del pueblo de Israel en la tierra prometida. El punto número 1 es que no hay bendición cuando los líderes no cumplen con el propósito de Dios. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, tenían como objetivo expulsar a quienes la habitaban en ese momento. Pero, conforme fueron avanzando en su conquista, fueron dejando pequeños grupos de personas de los antiguos habitantes de la tierra. Y la instrucción era básicamente para protección del pueblo de Israel, para que al convivir juntos ellos no se contaminaran con las creencias y tuvieran relación tan cercana con ellos que pudiera afectar el propósito que Dios tenía para ellos. El pueblo de Israel no cumplió con la instrucción de expulsar a los habitantes de la tierra prometida, y esto provocó que por las relaciones, por la influencia que los cananeos empezaron a tener sobre el pueblo de Israel, ellos empezaron a rendir culto y adorar a otros dioses. Esta generación que se dejó influenciar por el pueblo de los cananeos fue la generación después de Josué. Esta generación no conocía a Dios, esta generación no tenía presente los milagros que Dios había hecho en el desierto por el pueblo de Israel. Y como lo menciona en el capítulo 1 de Jueces, el pueblo de Israel sirvió a Dios durante el tiempo que Josué y sus líderes estuvieron presentes, pero una vez que ellos murieron, las generaciones posteriores no recordaban quién era su Dios. Para este punto, los líderes y el pueblo de Israel se habían desviado completamente del propósito de Dios, y ellos empezaron a ver en sus batallas que la bendición de Dios no estaba con ellos. Empezaron a ver que habían sido entregados a manos de saqueadores, que no tenían esa fuerza que tenían como ejército antes. Y en este punto ni siquiera ellos pudieron reconocer que Dios no estaba con ellos, porque ellos no lo conocían. Entonces Dios, en su misericordia, instituye a estos jueces que son las personas que empiezan a defender al pueblo y a liberarlos de los saqueadores y de las personas que están atacando al pueblo de Israel. Y en el punto número 2 vemos que el liderazgo no es posición o título, sino influencia, como en el caso de Débora, que fue una mujer del pueblo de Israel, que tuvo influencia y creyó en Dios. Ella creyó en el poder que Dios tenía para rescatar al pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba siendo sometido por un rey de los alrededores de la tierra prometida. Y es curioso ver que en esta historia ella llama a las tropas y ella reúne a las tropas, más bien ella habla con la persona indicada que puede reunir a las tropas para ir a la batalla. Y una vez que esta persona va a ir a la batalla, le dice a ella que él no va a ir a la batalla solo, que él quiere que ella lo acompañe, que vaya a la batalla, y ella le responde de una manera que solamente una persona que fue enviada por Dios y que fue puesta en ese momento por Dios lo pudo haber hecho. Y le dice: sí, yo te voy a acompañar, y te voy a acompañar para que tú veas que esa victoria no es tuya, y tú reconozcas que esa victoria es de nuestro Señor. Un líder necesita tener fe en Dios, incluso cuando no puede entender lo que Dios va a hacer. Este es el punto número 3, y vemos el ejemplo en Gedeón, quien fue juez también del pueblo de Israel. Y vemos que Gedeón estaba preparado para ir a la guerra en contra de los madianitas, con un ejército de alrededor de 32,000 personas. Y Dios lo confronta y le dice: tú tienes un ejército demasiado grande. Si yo te dejo que tú vayas a pelear con tu ejército de 32,000 personas, los israelitas van a creer que la victoria fue por su propio mérito. Ustedes van a pensar que ustedes son capaces de ganar esa batalla sin mí. Entonces, de diferentes maneras y con diferentes métodos, Dios lleva a Gedeón a que vaya deshaciéndose de parte de su ejército. Al final termina peleando con 300 soldados
una cantidad súper pequeña a comparación del tamaño original de su ejército. Y como Dios lo había prometido, Dios les da la victoria al pueblo de Israel, pero haciendo notar que la victoria fue porque Dios estaba con ellos y no por el tamaño de su ejército. Gedeón tuvo fe en Dios y confió, a pesar de que él no sabía con cuántos soldados iba a ir a la guerra, ni cómo Dios iba a obrar a través de esta situación. Punto número 4. Un líder orgulloso lastima a las personas. Vemos en la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel, vemos que el pueblo va y busca a Jefté para que los ayude a luchar contra sus agresores, contra las personas que están atacando al pueblo. Y vemos que en este punto no había comparación, dice la Biblia que no había comparación entre una persona del pueblo de Israel y una persona de los habitantes de Canaán. Estaban tan contaminados y tan permeados de la cultura y de los ritos y de los cultos a los dioses que no podías diferenciar entre una persona y otra. Y en una ocasión y antes de ir a una batalla, Jefté le ofrece a los dioses sacrificar a su hija si los dioses le conceden ganar la batalla. Y esa batalla es ganada, pero no por los dioses, sino porque Dios quiso que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y él sacrificó a su hija. Vemos que este líder no tomaba en cuenta para nada a Dios a la hora de tomar sus decisiones porque no lo conocía. Vemos este camino en donde se fueron olvidando de quién era Dios y llegaron a este punto en el que no había diferencia entre el pueblo de Israel y los cananeos. Y se repite el ciclo y empezaron a vivir otra vez, a desobedecer a Dios, empezaron a seguir a los ídolos, empezaron a adorar a otros dioses y a desconectarse cada vez más de Dios. Vemos cómo el hecho de que el pueblo de Israel viera a este líder que tenía ese culto con los dioses, que tenía costumbres de los sacrificios, hacía que el pueblo se alejara cada vez más de Dios, porque el pueblo miraba a su juez, miraba a su líder y trataba siempre de seguir, ¿no? Como una figura de influencia. Entonces vemos cómo el orgullo de Jefté lastimó a su hija y lastimó al pueblo, separándolo cada vez más del propósito que Dios tenía para ellos. Punto número 5. El corazón de un líder tiene que estar enfocado en Dios y no en sus propios deseos. Vemos en la historia de Sansón que Dios lo eligió para liberar a su pueblo de los filisteos. Lo bendijo y le dio instrucciones específicas para su propósito, pero en algún punto Sansón decidió que iba a seguir sus propios deseos, lo que lo llevó a acabar de una manera muy mal, y en uno de los últimos momentos Dios lo abandonó. Dios lo abandonó y él terminó muriendo, ¿no? Nosotros como líderes tenemos ejemplos en la Biblia de lo que puede pasar cuando seguimos la voluntad de Dios y de lo que puede pasar cuando no seguimos la voluntad de Dios. Después de que estuvieron esos jueces al frente del pueblo de Israel, dice que en esos días no había Dios en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. El pueblo llegó a un punto tan bajo, el pueblo llegó a ser igual que los cananeos. El pueblo llegó otra vez a adorar a los ídolos, llegó a rendir culto a otros dioses. ¿Por qué? Porque los líderes no siguieron la voluntad de Dios. Entonces Sansón, al elegir seguir sus propios deseos, no solo se afectó a él, sino que expuso al pueblo de Israel a los filisteos. Y aunque Dios al final tuvo misericordia, Sansón pagó las consecuencias de haber hecho su voluntad. Y esto nos sirve de ejemplo para aprender de los errores o aciertos de los jueces y reconocer que como líderes necesitamos poner a Dios en primer lugar.